que cuando no trato mi tristeza, esa tristeza se convierte en mal carácter, en gritos, en enojo, en una sensibilidad extrema a cualquier cosa que se nos dice. Porque el dolor es una señal del reino. Anoten ahí, el dolor es una señal del reino. O sea, vivimos en una época donde las iglesias dicen, no, aquí todos tenemos que estar gozosos. Y pensamos que ser cristiano es andar con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. No, hermanos, no funciona así la vida cristiana. Sin sufrir, sin llorar, no podemos experimentar esa consolación de Dios. Hay 3 cosas o 4 cosas que saqué de un estudio sobre este tema del pastor Matt Chandler. Sufrimos y lloramos en el reino de los cielos por 3 razones, para los que están anotando. La primera razón, lo más cerca que estoy de Jesús, más veo mi propio pecado y lloro. Cuando yo veo a Jesús y veo su amor, veo su grandeza, veo su poder, pero veo su misericordia, su sacrificio en la cruz, y veo mi propia vida, mis tendencias, mi pecado, me quebranto, ustedes. Pablo por eso dice, miserable de mí. O sea, Pablo, un hombre que conocía a Cristo, que hablaba con él, que se le reveló. Él no dice, wow, soy súper espiritual. No, entre más conocía a Jesús, más se quebrantaba de saber que lejos estaba por su pecado. Hermanos, hermanas, si usted no llora por su condición de pecado delante de Jesús, algo no está bien en su vida. Los grandes hombres de Dios escribieron en sus diarios frases como: me asombra mi maldad, me asombra mi pecado, al compararlo con la santidad de Jesús. Debemos ser sobrecogidos, escúchenme bien, no con nuestras virtudes, ¿verdad? O sea, a veces nosotros no queremos aceptar que somos pecadores. Ya ni se usa muchas veces esa frase adentro de las iglesias. Diga conmigo, soy pecador. Pero si alguien allá afuera nos dice, pero es que sos un pecador, Juan, muchas veces nuestra actitud es, ¿cómo así? Soy pecador, dígalo conmigo, soy pecador. Y necesito de Cristo, diga conmigo. Soy un pecador y necesito de Cristo. Mientras no lleguemos a ese punto, estamos lejos de Jesús. La otra razón por la cual lloramos es porque nos duele el quebranto que hay en el mundo. La iglesia, los discípulos de Jesús, debemos sufrir por las condiciones que están pasando en nuestro mundo. Debemos llorar por aquellos que no tienen esperanza. Debemos llorar por aquellos que están en opresión. El llamado a la iglesia es también, sí, una justicia social. Por eso, Serve Hope y esta iglesia estamos trabajando por hacer justicia social. Por eso Tiny tiene un comedor infantil, porque hay centenares de niños en esta ciudad que no tienen que comer. Y eso no agrada a Dios. Y debemos llorar, escúcheme bien, iglesia, debemos llorar. Si usted solo llora por sus problemas,
Porque ese es el engaño de Satanás, iglesia. Solo fijarnos en nosotros mismos. Solo pensar en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades. A veces lo único que está en nuestra propia mente es nuestra vida únicamente. Pero, iglesia, si queremos ser discípulos, tenemos que llorar por las injusticias que vemos. Y no solo llorar, hacer algo al respecto. Tenemos una idea con Grace que hemos estado hablando y queremos ver si ustedes quieren ser parte. Hablando de llorar por los que tienen hambre. Después de la pandemia, la pobreza en este país por lo menos se ha triplicado, ustedes. Aquí en este país hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Cuántos reciben gente en su casa pidiendo comida? Llegan, ¿verdad? Entonces yo quiero proponerles algo. Nosotros queremos crear algo que queremos llamarle esquinas de esperanza. Ya hemos hablado con algunos sobre el tema. Queremos colocar en ciertas esquinas de Ciguatepeque víveres 2 veces por semana, donde la gente no tenga que ir humillada a pedir, ¿me entienden? Pero donde puedan ir, decir que tienen una necesidad y que uno de nosotros puede estar ahí para darle una palabra y darle una bolsa de comida. ¿Cuántos quisieran participar en eso? Piénsenlo. Y los que quieran participar, vamos a empezar a hacerlo. Porque una iglesia que no llora por los pobres es una iglesia que está fría. Además, bienaventurados los que lloran, porque cuando nosotros sufrimos, desarrollamos compasión por otros. Cuando usted y yo sufrimos, tenemos que hacer algo con nuestro dolor. Iglesia, las cosas que usted ha pasado, cada uno de los que están aquí, las historias dolorosas que ustedes han pasado, no están ahí en vano. Están ahí para desarrollar en nosotros compasión por aquellos que están en esa misma situación y que no tienen a Jesús como consolador. ¿Por qué a mí me interesa que hayan clases de matrimonio aquí? ¿Por qué me interesa que familias se salven a través del discipulado de recomprometerse? Porque yo ya perdí un matrimonio. Y no quiero que ninguno de ustedes pierda su matrimonio. ¿Me entienden? Yo ya sufrí. Entonces, mi actitud puede ser, pues ni modo, quedarme en una esquina, callado, no tengo nada que decir al respecto. O puedo permitir que mi dolor se convierta en una esperanza para otros. ¿Me entienden, iglesia? ¿Cuántos de ustedes fueron abandonados por un padre que no fue responsable? Levánteme la mano. Entonces el ministerio suyo tiene que ver con ser padre para otros. Porque usted sabe lo que se siente. Entonces, cuando nosotros lloramos, Dios nos va a usar para ser esperanza y consuelo para aquellos que están pasando la misma situación. Muy bien. Una iglesia llena de discípulos que lloran por las cosas que quebrantan el corazón de Dios.
Por eso, en el Salmo 119, 136, David dice: ríos de agua descendieron de mis ojos al ver a aquellos que no seguían tu ley. O sea, ese tipo de llanto es el que estamos hablando. El llanto al vernos a nosotros mismos y nuestra falta de santidad, de integridad ante Dios, y que nos quebranta y que nos hace venir a Él en arrepentimiento. Y el llanto que sentimos cuando vemos que los demás están perdidos. Miren, iglesia, aquí tenemos esta discoteca, La Macarena, creo que se llama, ¿verdad? ¿Cuántos han ido? Nah. Hemos ido ahí a orar, ¿verdad? Nah. Le quiero decir que al principio, cuando empezó la Macarena, mi oración era: Señor, que retrocedan las tinieblas. Señor, que se acabe ese negocio. Quiébralo, Señor. Que no le lleguen clientes a la Macarena. Después de un tiempo, el Señor cambió mi oración. Señor, ten misericordia del dueño de la Macarena. Señor, él está perdido. Necesita tu salvación. Señor, por favor, úsanos como instrumento. Señor, transforma la vida del dueño de este negocio y que sienta que te necesita y que ya no puede estar en este negocio. ¿Cuál oración creen ustedes que va a escuchar más el Señor? La primera es solo por mi comodidad, no quiero escuchar la bulla, a mí me vale lo que esté pasando. La segunda es la voluntad de Dios. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Así dice su palabra. Bienaventurados cuando lloramos por los que están perdidos. Si en su familia hay alguien que está perdido, vaya donde él. No lo juzgue ya. No le tire más piedras. Ore. Ustedes saben que a veces miramos la vida de alguien, sus problemáticas, sus vicios, pero lo único que hacemos es condenarlos. Si hay alguien en su familia que está pasando por una situación difícil y que está pagando consecuencias de pecado, no solo diga: es que se lo merece, es que se le dijo que no lo hiciera. El corazón de Dios es que usted llore por esa persona, que llore por el pecado de otros. Por eso cuando miramos en el Antiguo Testamento a hombres como Esdras, a Nehemías, hombres que se pusieron en la brecha y dijeron: Señor, Señor, ten misericordia de este pueblo. Señor, hemos pecado contra ti. Y no era Nehemías el que había cometido el pecado, pero él se puso ahí como uno más y dijo: Señor, perdona. Imagínense que empecemos nosotros: Padre, perdona a mi primo Luis. Señor, perdona a mi tío. Señor, te pido perdón por el pecado de él. Libéralo, dale otra oportunidad. Esa es la clase de discípulos que el Señor está pidiendo que seamos en las bienaventuranzas. Somos conocidos muchas veces por nuestra propia familia como gente que solo cancela y tira duro. Pero ojalá nos conozcan como gente que ora por ellos, que lloran por el pecado en el que ellos están. Porque sabemos, porque este es el tema, no podemos llorar por los que están en pecado si nunca hemos experimentado nuestro propio dolor por haber pecado contra Dios. Juan 16:20 dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes,
pero su tristeza se convertirá en alegría. Este es Jesús hablando con sus discípulos. San Juan 16. Léanlo esta tarde. Es increíble todo ese pasaje. Es increíble. El Señor diciéndoles, los que lloran, los que sufren por causa mía, van a tener un gozo que el mundo no lo puede dar. Segunda de Corintios 1:7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Segunda de Corintios 7:10, miren lo que dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ven, dos tipos de tristeza. La tristeza que proviene de Dios nos lleva a arrepentimiento y por lo tanto a salvación. Y hay una promesa para todos los que lloran y sufren. Porque ¿saben qué? A algunos de nosotros nos va a tocar sufrir toda la vida por algunas cosas. No nos gusta aceptar eso. Algunas de nuestras decisiones y consecuencias de vida, y algunas veces las decisiones y consecuencias de alguien más, nos van a hacer sufrir el resto de nuestra vida. Aquí hay esposas, ¿verdad? Que de repente sus esposos decidieron tomar otras decisiones y ustedes han sufrido por años esta experiencia de dolor de haber sido abandonadas. Yo hice daño y vivo la consecuencia de que mis 3 hijos no viven conmigo todos los días. Eso es dolorosísimo. ¿Me entienden? No los puedo besar todas las noches y todas las mañanas. No puedo. Y me duele. Pero esa es la consecuencia de mi pecado. Y algunos de ustedes van a tener que lidiar con consecuencias de su pecado el resto de su vida. Pero hay una promesa para nosotros, los que somos discípulos. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Ustedes que sufren hoy, va a haber un momento en que ya no van a sufrir, iglesia. ¿Cuántos esperan ese día? Ya no van a haber malos recuerdos. Ya no van a haber cicatrices. Ya no va a haber el dolor de haber sido posiblemente lastimados por la gente que más debió cuidarnos. Ya no habrá lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir con las otras bienaventuranzas el otro domingo. ¿Cuántos nos llevamos algo esta mañana? Señor, tú sabes que queremos seguirte a ti, Señor. Queremos ser tus discípulos. Queremos, Señor, parecernos a ti. Señor, queremos ser bienaventurados, Señor, porque somos pobres en espíritu. Señor, queremos ser bienaventurados, Señor, porque lloramos por aquellas cosas que también quebrantan tu corazón, Señor. Esta semana ayúdanos a practicar, Señor, estas 2 bienaventuranzas, Señor. Señor, que podamos vaciarnos a nosotros mismos y decirte que te necesitamos. Señor, que podamos, Señor, ver nuestro pecado y llorar. Y podamos ver el pecado en otros y en lugar de criticarlos, llorar. Y pedir tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bienaventurados. Que Dios les bendiga.
esta semana practiquemos estas verdades, ¿sí? Dios les bendiga.